¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de un tema que se me hizo muy interesante. Ya lo había escuchado bastante en películas, series, caricaturas, pero me di a la tarea de investigar para ver su origen, de dónde viene y por qué se le llama de esa manera, el suero de la verdad. Este famoso suero que vemos que les inyectan en las películas, en las series que la gente no quiere hablar, lo están interrogando y de repente le inyectan con una aguja un famoso suero, ya sea azul, verde, y empieza a soltar la sopa, como se dice coloquialmente, y empieza a hablar y empieza a soltar información. Esto se remonta desde los años 30, 40. Es algo que ya se ha usado en muchos países y tiene un origen algo turbio, pero vamos a ver de qué se trata. El suero de la verdad. ¿Mito de película o experimento real? ¿Alguna vez viste en una película que alguien se niega a hablar y entonces le inyectan el famoso suero de la verdad? Y si te dijera que ese suero existe y que ha sido usado por gobiernos reales, esta es la historia real de cómo intentamos hacer que la gente diga la verdad con una aguja. ¿Qué es en verdad el suero de la verdad? Es el nombre coloquial para ciertas sustancias psicoactivas que supuestamente inhiben la capacidad de mentir o resistirse a hablar. No es un suero mágico ni una verdad garantizada. Lo que hace es relajar al sujeto, bajarle la guardia y hacerlo más susceptible a hablar. Sus principales compuestos son escopolamina, llamada también burundanga en contextos criminales, pentonal sódico, tiopental sódico, un barbitúrico usado como anestesia, midazolam y otros sedantes que alteran la conciencia. El término comenzó a usarse en los años 20 y 30. En 1916, un obstetra llamado Robert House usó escopolamina para sedar a mujeres durante el parto y notó que respondían con total sinceridad. De ahí nació la idea. En los años 40 y 50, la CIA empezó a interesarse en esto con el proyecto MK Ultra, una serie de experimentos secretos donde probaron drogas como LSD, sueros de la verdad, para el control mental e interrogatorios. En plena Guerra Fría, el miedo no solo eran las bombas, también al control mental. Estados Unidos creía que la Unión Soviética y China estaban desarrollando técnicas para lavar el cerebro a prisioneros y la CIA no quiso quedarse atrás. Así nace MK Ultra, un programa ultrasecreto dirigido por la CIA entre los años 1953 y 1973 con un único objetivo: manipular la mente humana, inducir confesiones, controlar voluntades, borrar recuerdos o crear un agente perfecto. Dato curioso, muchas víctimas de MK Ultra ni sabían que estaban siendo drogadas. Lo usaron gobiernos y policía. Y sí, todavía hay reportes de su uso en India, Rusia y otros países, no siempre con fines éticos. En Estados Unidos fue usado en juicios y confesiones, pero luego desechado por no ser confiable. La verdad bajo presión no siempre es verdad. Muchas veces la gente inventaba cosas por el efecto de la droga o por querer complacer al interrogador. En el cine el suero se representa como infalible, pero en la vida real es muy dudoso. Algunos ejemplos: cuando al Capitán Rogers, el Capitán América, le inyectan este famoso suero y se vuelve un sujeto con super fuerza, o en algunos otros capítulos de series vemos que interrogan a personas y mágicamente empiezan a hablar como que si soltaran todo lo que quisieran oír fácilmente. ¿Es legal? ¿Se usa hoy? Hoy en día su uso está muy limitado, prohibido o mal visto por razones éticas. En India se usó en casos famosos, pero fue criticado. En Estados Unidos ya no se acepta como prueba válida y se considera violación a los derechos humanos.
Así es, porque no es algo realmente confiable, es como lo dice las sustancias que contiene, o sea, te ponen en un estado de trance que te confunden la mente y te ponen vulnerable, pero no significa que lo que digas sea 100% confiable. Y para concluir este tema, quizás lo más perturbador no es que exista un suero de la verdad, sino que durante décadas se haya intentado forzar la verdad con químicos, porque al final, ¿qué es más peligroso? ¿Una mentira o una verdad que no quería saber? Eso es muy interesante, amigos, porque al final el gobierno estuvo detrás de todo esto y en realidad lo que quería era información que no querían que fuera revelada. Tal vez la verdad no necesite un suero de la verdad, sino alguien que quiera escucharla. Hasta aquí mi reporte, amigos. Espero que les haya sido interesante este tema y voy a seguir investigando más temas interesantes y curiosos. Apóyenme con su me gusta y ahí dejen su comentario de qué les gustaría que investigara o de qué les gustaría saber. ¿Algún tema, alguna conspiración, alguna teoría? Ustedes déjenme las ideas en los comentarios.